Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar allí por Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 20. Allí vamos a estar. Mientras buscan, la hermana Erika habló de allí de no preocupar y no afanarse, ¿verdad? Y en la palabra de Dios hay muchas enseñanzas, y la mayoría de las enseñanzas que dio Jesús, presten atención a esto, que nosotros como iglesia tenemos que mejorar en esa área urgentemente, ¿verdad? Para provecho de uno mismo, de cada familia. Y es el tema de la mayordomía que no se toca en las congregaciones, al no ser para saquearte. Pero no para que usted le vaya bien a usted. Recuerde que la palabra de Dios dice que somos mayordomos. Somos administradores. Escuchen porque esto es importante y se le va la vida. Somos administradores ¿de qué? De todos los recursos que Dios nos dio. Todo. El primero, ¿cuál es? Nuestra existencia, la vida. ¿Verdad? Y una de las enseñanzas, la enseñanza que el Señor más vio cuando usted lee el Evangelio, sí, habló del dinero. Y vengo observando, primero en nuestra vida, pero vengo observando otros hermanos, ¿verdad? Que son tan pésimos administradores, peor que el mundano. Teniendo la palabra del Señor, somos un desastre. Peor que gente que no tiene al Señor. Y el Señor nos quiere dar las instrucciones de cómo manejar todos los recursos que el Señor nos da. Bien hecho, siervo fiel. Pero también nos puede decir lo contrario. Siervo inútil, siervo infiel. Porque no administramos bien los recursos. Y vengo observando también que la mayoría de los cristianos no pueden colaborar con otros hermanos porque ni para ellos tienen. Ahora, ¿cómo no pueden tener para ellos si tienen una fuente de ingreso, gracia de Dios, y no pueden colaborar? ¿Sabe por qué? La clave, mala o pésima administración. Y el Señor nos quiere ayudar a administrarnos bien para que nos vaya bien. Bien, es más, la palabra de Dios dice, no es bueno que esté endeudado. Lo dice, es palabra de Dios. Sin embargo, lo estamos. O sea que desobedecemos. En fin, este no es el tópico. Lo que traje, la hermana Erika compartió algo y me vino a memoria esto, ¿verdad? Que tenemos que aprender a ser excelentísimos mayordomos. Porque es la gracia de Dios. Y Dios también nos va a demandar cuenta. El Señor Jesús habló más de dinero que cualquier otro tópico. Sin embargo, es como que si no habló el Señor de eso. Y administramos bien los recursos que Él nos proporciona. Poco o mucho. No importa. Pero si somos buenos mayordomos, con la economía que el Señor nos da, nos va a ir bien. No tirar milanesa para el techo, ni manteca para el techo. No. Nos va a ir bien y no vamos a pedir prestado. Eso es lo que dice la palabra. Lo dice el Señor, lo dice su palabra, lo dice por todos lados. Hermanos, Evangelio de Juan, capítulo número 20. Capítulo número 20. Todo libro de las Escrituras, todo libro tiene un propósito. Todo libro fue escrito con un propósito. Por ejemplo, el libro de Proverbios fue escrito con un propósito. Génesis habla del propósito de Dios que hizo la creación, hizo al hombre, ¿verdad? Y todo lo que en el cielo y el mar hay, con un propósito, para narrarnos, contarnos la creación de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro que de las aulas de Norteamérica se quitó, porque era un libro muy práctico para la instrucción del niño hasta su adultez. Y para el veterano también, para nosotros. Y por ejemplo, el propósito del libro de Proverbios, voy a leer 7 versículos. Y en esos 7 versículos está el propósito del libro de Proverbios. ¿Por qué se escribió este libro? ¿Por qué está acá? Dice, motivo de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey
de Israel. Comienza el propósito. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El propósito para que el joven adquiera sabiduría e inteligencia. Tremendo, ¿no? Y el Evangelio de Juan, también tiene su propósito. También tiene una finalidad por el cual fue escrito el Evangelio de Juan. ¿Verdad? Evangelio de Juan 20, voy a leer del 24, del versículo 24 al 31. Si se han dado cuenta, hermanos, ya no estoy inclinando tanto la cabeza para leer el texto bíblico, ¿verdad? La veo de acá, la estoy viendo. Porque me obsequié con un texto bíblico con letras legibles. O sea, todas las Biblias tienen letras legibles, ¿no? Pero se visualizan bien para mi pobre ojito. Dice así la palabra. Juan 20, 24 al 31. El título que tiene acá la mía es Incredulidad de Tomás, ¿verdad? Pero Tomás, uno de los 11, llamado Dídimo, acá en Alías, ¿verdad? ¿Qué nombre? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere en mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, propósito, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tremendo, hermano, tremendo. Padre, te damos gracias, Señor, por estos versículos, Señor, que vamos a tocar. Muéstranos, enséñanos, Señor, háblanos, corrígenos, en fin, exhórtanos lo que tú quieras hacer, Señor. Damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, Señor. Juan 20, del 26 al 31. El propósito del Evangelio de Juan, el propósito de este libro. ¿Cuál es el designio de este libro?
Juan 20, 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Hermanos, nosotros leemos en Juan 21 y en Juan 20, 19 la expresión siguiente, el primer día de la semana. Esas expresiones están allí. El primer día de la semana. Pues el último día de la semana de los judíos descansaba y era el sábado. O sea que el primer día era domingo. Y aquí en Juan 20, 26 dice 8 días después, o sea, al próximo domingo. Jesús es la resurrección y la vida. Por esta razón es que la iglesia se reúne a nivel mundial los domingos, porque es el día de resurrección, el primer día de la semana. Esta es la razón porque la mayoría de las congregaciones a nivel mundial se reúnen los domingos, se congregan los domingos, el día del Señor. Y aquí los discípulos también estaban reunidos aquel domingo, aquel primer día de la semana. Estos discípulos habían pasado con el Señor Jesús, con el Maestro, 3 años. 3 años habían pasado estos discípulos con Cristo Jesús. Ahora aquí el Señor se les aparece una semana después. Hay un lapso de tiempo que el Señor no estuvo con sus discípulos. Una semana ausente de ellos. Esto fue después de la crucifixión, ¿verdad? Y después también a la próxima semana. El Señor estaba próximo a ascender al cielo a la diestra del Padre, y Jesús les está acostumbrando a que sientan y experimenten la ausencia física de Jesús. Estuvo 3 años con ellos, diariamente, pero ahora el Señor tiene que ascender, entonces los está acostumbrando a esa ausencia física del Señor. ¿Cuándo vino el Señor? Vino como el domingo pasado, cuando todos o algunos estaban reunidos. La luz del mundo fue a ellos. El Señor Jesucristo siempre va al encuentro de los suyos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, cuando el Señor Jesús viene a los suyos, su paz y su presencia se hacen manifiestas. ¿No le dice paz a vosotros? No perdamos la ocasión y la oportunidad de congregarnos, ya que el Señor Jesús quiere estar con los suyos, con nosotros. Jesús nos quiere acompañar en este transitar por la vida. No desechemos esta oportunidad de tener comunión con Él. Gracias, Padre. Hermanos, aquella congregación de tan solo 11 hermanos tenía la presencia de Jesús en el centro de la congregación. La sola presencia de Cristo Jesús lo llena todo. Amén. Gloria a tu nombre. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema. En cántico, ¿verdad? Juan 20, 27. Observémoslo, veámoslo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús, en presencia del resto de la congregación, llama a Tomás. Ven para acá, Tomasito. ¿Tomás quiere ver? Pregunta, ¿Tomás quiere ver? Ven, ven, Tomás. ¿Quieres ver? Pues aquí estoy presente. ¿Quieres ver? Ven. Pon aquí tu dedo y miras mis manos. Tomás,
acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino Creyente. creyente. Aleluya. Jesús muestra con un incrédulo de que Él era Jesús, el Hijo del Dios encarnado y que era el mismo Dios hecho hombre. ¿Quién es Jesús aquí? Jesús es Dios hecho hombre. Dios hombre. Jesús hace esto con Tomás frente al resto de los discípulos para que todos crezcan en la fe. Jesús les anima para que crean más aún. Bienaventurados todos aquellos que creen en mí sin verme. Nosotros somos esos bienaventurados, ya que jamás le hemos visto físicamente a Jesús. Somos esos bienaventurados. Gracias, Padre. Juan 20, 28. Gracias, Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Más evidencia que el mismo Señor resucitado es imposible, hermano. Más evidencia que el mismo Cristo frente a ello, imposible. Aquí, hermanos, vemos una de las expresiones más categóricas con respecto a la deidad de Cristo Jesús y expresada por Tomás, que todos le dicen incrédulo, 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 ¿sí o no? Y miren lo que expresó a renglón seguido Tomás: Señor mío y Dios mío. Tremendo. Los arrianos, por arrio, por un hereje, los arrianos siempre van a procurar hacer desaparecer esta expresión de Tomás hacia el Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío. ¿Quiénes son los arrianos? Por ejemplo, los TJ. ¿Quiénes son los TJ? Testigos de Jehová. Van a hacer desaparecer esta frase, porque no les sirve para su propósito. Hay otra congregación que ya está en Uruguay, yo ya pasé en el ómnibus y la vi, la luz del mundo. Qué tremendo, ¿no? Porque quieren hacerla desaparecer al Señor. Se llama la luz del mundo y Cristo es la luz del mundo. Es una contradicción. ¿Se dan cuenta el punto? O sea, la luz del mundo, estas congregaciones quieren desaparecer a la luz del mundo. ¿Se dan cuenta el punto? Tremendo. Hermanos, hermanas, tú tienes esta tremenda confesión de fe que expresó Tomás. Señor mío y Dios mío. ¿Podemos expresar eso como lo expresó Tomás? Todos nosotros estuvimos en la misma posición y situación que Tomás, de incredulidad a creyente. ¿Jesús es tu Dios? ¿Jesús es nuestro Dios? ¿Podemos decir mi Señor? ¿Podemos decir mi Dios? Hermanos, si Jesucristo es Dios, la gloria de Dios es la misma gloria del Hijo. Dios es verdadero, Dios es verdad y Cristo lo es. Por lo tanto, Cristo es Dios. La base fundamental de la fe cristiana es lo que Tomás mismo ha declarado de que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Dios. Juan 20, 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Observemos lo que el Señor le dijo a Tomás. ¿Porque me has visto? No es en forma de pregunta. Porque me has visto. Categórico. Una aseveración. Porque me has visto, Cristo. No es pregunta. ¿Porque me has visto? No. ¿Crees en mí porque me viste? Una aseveración.
Cambia un poco el sentido, porque ahora van a ver por qué. Todos los demás discípulos tuvieron que ver para creer. Y aquí Tomás hizo lo mismo que el resto de los discípulos. Ahora, ¿por qué razón los discípulos tenían que ver al Señor resucitado? Pues veamos Hechos 1, 21 al 22, que dice así. Hechos 1, 21, 22. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estos versículos son muy categóricos, hermano, porque hoy nosotros nos movemos en cualquier lugar y hay iglesias que tienen apóstoles, ¿sí o no? Ninguno cumple este requisito. Escuche, presta atención al oído. ¿Qué es necesario para que alguien sea apóstol? Mire, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, están hablando de los discípulos, que estuvieron junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, que Jesús estaba con ellos, iba para aquí, se movía para allá, tenían que ser testigos presenciales. Comenzando, ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan el Bautista. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor de entre nosotros fue recibido arriba, la ascensión al cielo. Y uno sea testigo, sea apóstol, con nosotros de su resurrección. Ninguno de los que hoy se llaman apóstoles, a no ser que tengan más de 2000 años, estuvo con Jesús, caminaba con Jesús y vio al mismo Jesús ascender al cielo. Ninguno de los que hoy se llaman apóstoles cumple este requisito. Por lo tanto, es un fraudulento y mentiroso, contumaz. ¿Y por qué sucede eso? Porque no se leen las Escrituras. Ahora, si nosotros aplicamos la palabra apóstol, que es enviado conforme a las Escrituras, todos somos apóstoles enviados. Pero los únicos apóstoles fundadores de la iglesia son estos que están aquí. Son el fundamento y columna. Cristo es la base. Apóstoles son las columnas. Y nosotros somos ladrillos que se van colocando a lo largo de la historia para edificar esa gran iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Se dan cuenta el punto? Gracias. Tremendo. Que nadie nos engañe. Nadie. Amén. Hermano, quien esté escuchando del otro lado, que nadie le engañe. Lea los requisitos para el apóstol. Están aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Léalo suave. Tremendo. Por lo tanto, Tomás tenía que ver como los otros. ¿Por qué? Porque tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. ¿Se da cuenta el punto? No es que era incrédulo. Era necesario que lo haga. Para que esté escrito. Gracias. Para que sea apóstol. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Tremendo. El Señor siempre nos quiere enseñar. Siempre nos quiere mostrar. Y toda la enseñanza está en la palabra de Dios. He aquí, hermanos, la razón por la cual Tomás necesitaba ver al Maestro resucitado. Porque iban a fundar la iglesia. Aleluya. Gracias. Pues esta era una de las condiciones y señal para ser un apóstol. El ver al Señor resucitado. Y ninguno de los apóstoles que hay hoy sobre la tierra, ni uno lo ha visto. Es imposible, lógica. Gloria a tu Nadie tiene más de 2000 años. El Señor prosigue diciendo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a tu nombre, Jesús. Hermanos, después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, nadie más ha visto a Cristo con excepción de Pablo. Sí, Señor. Aleluya. Todos los que creen en Cristo hoy son bienaventurados, ya que creen sin ver, ya que el Señor no está físicamente
presente entre nosotros. Gracias, Señor. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Padre santo eres. Dice Primera de Pedro 1:8 lo siguiente: Gracias. a quien amáis sin haberle visto, Pedro hablándole, ¿verdad? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, Gracias, Señor. porque le veremos cuando Él vuelva. Gracias. Hermanos, ha sido el mismo Dios que a nosotros nos atrajo a Él, ya que nosotros no vimos a Cristo resucitado. Gracias, Señor. Gracias. ¿Y cómo lo hizo? Por su palabra. Aleluya. Gracias, Jesús. Nosotros creemos por fe, hermano, Amén. no por vista. Lo que lo vieron era necesario para fundar la iglesia, pero nosotros por fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios, no cualquier cosa. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor. Es el Espíritu Santo de Dios que genera y produce la fe en nosotros. Y es el ser humano quien responde luego con esa fe depositada por Dios. Gloria a tu Y aquí es donde surgen los frutos de andar en la fe. Lo podemos ver en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. gloria a tu nombre, ¿Verdad? Señor. Aleluya. Prosigamos. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es muy probable que Juan iba a concluir aquí este evangelio, pero escribió un capítulo más. Aquí en el evangelio de Juan no se registran todas las cosas que hizo Jesús, sino que el apóstol Juan seleccionó aquellos hechos que Cristo Jesús hizo en aquel periodo de tiempo. Gracias, Lo que Juan vio. Señor. Gracias, gracias, gracias. Este evangelio de Juan nos narra cómo el eterno Dios se hizo hombre para convivir como hombre entre la humanidad. A vos santo eres. Dios vino a su creación para salvarlos en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Jesús santo eres. Estamos viendo el propósito del evangelio de Juan. Gloria a tu nombre. Versículo 31, y ya finalizando. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Aquí vemos la razón de este evangelio, su propósito. ¿Quieres saber quién es Jesús? Lea el evangelio de Juan. Este evangelio ha sido escrito para que quien lo lea pueda conocer a Jesús. Gracias, Señor. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios santo eres. Este evangelio es para producir la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bienaventurados los que creen sin ver. Gracias, Señor. ¿Qué dice Romanos 10:17? Recién lo leímos. Que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El evangelio de Juan es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y escrita y permitida ser escrito por Juan. El evangelio de Juan es para producir fe en los corazones desérticos, en los corazones sin esperanza. El evangelio de Juan es palabra de Dios para producir la vida que el hombre muerto en delitos y pecados necesita. ¿Qué es la palabra de Dios? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. Gloria a tu Prediquemos nombre. la palabra, en este caso el Evangelio de Juan. Gloria a tu nombre, Señor. El Evangelio de Juan, con la intervención del Espíritu Santo, se dirige al corazón del perdido y es allí que nacerá la fe y que conducirá a la salvación. Señor. Prediquemos la palabra. Santo eres. Prediquemos este Evangelio de Juan. Precioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda. no se pierda, Tenga vida eterna. mas tenga vida Gloria a eterna. tu nombre, Señor. Amén. Santo eres. Dice Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Gloria a tu enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, sí, Señor. Gracias. El mensaje del Evangelio de Juan tiene un propósito. Gloria a tu nombre, Señor. Pero estas cosas se han escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria, ¿Propósito? gloria. Para que creyendo tengáis Vida. vida Sí, Señor. en su nombre. Hermanos, el Evangelio de Juan nos habla del Dios eterno que viene a la tierra personificándose en Jesucristo. Gracias. Jesucristo es el Dios hombre Padre. A ti sea la gloria. que irrumpe en esta tierra para manifestar su poder, su Gracias, gloria. Padre. La iglesia hoy está tan infantilizada que la misma palabra de Dios ya no tiene cabida en las congregaciones. Gracias, Señor. Gracias. Es en la persona de Jesucristo que Dios se encarna para hablar a los hombres cara a cara al Evangelio eterno. Aquí en el Evangelio de Juan vemos al mismo Evangelio encarnado en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, sigamos al Maestro y reflejémosle Padre. en nuestro diario vivir. Santo eres. Bendito. Esas cartas abiertas que habla el apóstol Pablo, Gracias por tu amor. que podamos ser leídas y podamos ser considerados hijos de Dios. Y de esa forma también le podemos dar unas breves líneas del Evangelio al que nos observa. Gracias, Padre. Gracias. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Vamos Gloria a a orar por el mensaje del Señor y vamos a cantar 2 cánticos. Amén. Gloria. Te damos gracias, Señor, por Gracias, Señor. poder ver el propósito del Gracias, Evangelio de Juan, Señor. Bueno, Cuál fue la razón por la cual tú inspiraste, Señor, este escrito, este Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque yo creo que, como dice allí, que el propósito es para que conozcan a Cristo. Quizás sí, es uno de los evangelios más conocidos a nivel mundial. De hecho, el versículo más conocido es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque esos versículos también nos alcanzaron a nosotros. Gracias, Señor. Y hoy somos tus hijos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nuestras vidas ruines, Señor. Aleluya, Santo de Israel. Gracias por conducirnos al arrepentimiento. Gracias por conducirnos a la fe. Gracias por llamarnos a tu ministerio. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, enséñanos y que nosotros nos podamos dejar moldear por tu palabra. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Cantemos, hermano. Amén. Santo eres, Señor. Gloria a Cristo, gloria desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria por su gran amor. Gloria a Cristo, gloria
tierra. Gloria a Cristo, gloria por su gran amor. Bendito sea el Hijo de Dios, bendito sea el buen Salvador. Su sangre derramó por mí. Su sangre derramó por mí. Gloria a Cristo, gloria desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria por su gran amor. Gloria a Cristo, gloria desde los confines de la tierra. Gloria a Cristo, gloria por su gran amor. Bendito sea el Hijo de Dios, bendito sea mi buen Salvador. Su sangre derramó por mí. 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 Gracias, Señor. Gloria a tu Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tuyo, Señor,